amigos de Universo U, yo soy Gabriela González y hoy quiero darles la bienvenida a este espacio que hemos creado para que estén informados de todo lo que pasa aquí en nuestra alma mater. ¿Te has preguntado cómo la violencia puede afectar el crecimiento económico de nuestro país? El grupo de Economía Laboral sí, y hoy en Universo U nos cuentan cuál es el panorama en algunos departamentos de nuestro país. El Grupo de Investigación y Economía Laboral, GIMELAB, se encuentra desarrollando un estudio que analiza cómo las diferentes manifestaciones de violencia pueden incidir en el crecimiento económico de los departamentos de Colombia. El trabajo investigativo que realizan de la mano del programa de economía surge de la necesidad de profundizar en la relación entre violencia y economía desde una perspectiva que reconozca las particularidades sociales, políticas y territoriales de cada región del país. Para comprender la relevancia de esta investigación, Julia Castillejo, estudiante de 9º semestre de Economía, y Rodrigo Páez, egresado y docente del programa, explican la importancia de considerar estas diferencias entre los territorios. Es un problema muy pertinente investigar porque la violencia es un asunto, un aspecto de la sociedad que no solo causa inconvenientes a las personas como tal, sino también costos de oportunidad a los gobiernos, y costos económicos y de oportunidad a los gobiernos como tal, ya que hay recursos que se deberían invertir en salud, en educación, en infraestructura, pero se invierten en seguridad, en la atención de las víctimas de esta violencia. Para el desarrollo del estudio, los investigadores analizaron distintas expresiones de violencia y su comportamiento en cada territorio, estableciendo comparaciones que permitan identificar sus efectos en el desempeño económico regional. Colombia es un país de regiones, es un país que es muy heterogéneo entre sí. No es lo mismo la cultura, la idiosincrasia, por ejemplo, de las personas en la costa que de las personas en el interior. Entonces, por eso queremos ver los distintos efectos diferenciales de la violencia sobre el crecimiento económico a nivel departamental. Bueno, teniendo en cuenta eso, empezamos a trabajar con unas herramientas estadísticas avanzadas y de econometría para analizar el impacto de la violencia sobre el crecimiento de los departamentos. Aunque la investigación continúa en curso, los primeros hallazgos evidencian que el impacto de la violencia sobre el crecimiento económico no es uniforme y puede variar significativamente entre los departamentos del país. Nosotros construimos un índice tomando las distintas variables de violencia, como los hurtos, como las extorsiones, como los homicidios, como el terrorismo, como todas esas variables que generalmente afectan nuestros departamentos, y encontramos que con ese índice, al relacionarlo con el crecimiento del PIB real, vemos que tiene un efecto negativo. También construimos para el análisis de impacto, diferenciamos dos grupos, los departamentos en Colombia los diferenciamos en dos. Un grupo que tiene más violencia, el cual llamamos grupo de tratamiento, o sea que tiene la violencia por encima del promedio nacional, y un grupo que llamamos de control, que son grupos de departamentos que tienen un nivel de violencia menor al de la media nacional. Y también al comparar estos dos grupos encontramos de que el grupo que tiene más violencia tiene un efecto más negativo, es decir, tiene un menor crecimiento económico que el grupo que es menos afectado por la violencia. A través de procesos de investigación como este, Unicartagena aporta el conocimiento de problemáticas que afectan al país y genera evidencia que contribuye a la comprensión de los territorios y sus desafíos. Los temas que marcan la agenda nacional siguen siendo objeto de análisis e investigación. Hoy conoceremos un proyecto liderado por varios docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, una propuesta que aporta nuevas miradas y contribuye al desarrollo del país. El Machine Learning se ha consolidado como una de las herramientas más innovadoras para el análisis de datos y la toma de decisiones en distintos sectores productivos. Un equipo de docentes desarrolló la investigación Método DEA Machine Learning para la medición y predicción de la eficiencia de las empresas del sector carbón en Colombia. Este trabajo se enmarca en la línea de investigación del Grupo de Calidad y Productividad Organizacional Integral y fue desarrollado por los docentes investigadores Tomás Fontalvo, Efraín de la Hoz y José Morelos, quien nos contó los detalles. La investigación entra un poco a complementar todo ese análisis que hemos venido trabajando alrededor de la búsqueda de los elementos que pueden mejorar e impulsar la eficiencia operacional de las empresas dedicadas a la extracción del sector
carbón en Colombia, entre ellas las ubicadas desde luego en nuestra región Caribe, que identificamos particularmente departamentos como el Cesar, Guajira, que son los mayores extractores de carbón en nuestro país. En su fase inicial desarrollaron un análisis de eficiencia para medir el desempeño de las empresas del sector carbón en Colombia con una muestra de 185 empresas que reportaron sus estados financieros ante la Superintendencia de Sociedades. Los datos obtenidos fueron analizados a través de algoritmos de redes neuronales que permitieron realizar una valoración supervisada de los rubros financieros. Este proceso facilitó la generación de predicciones sobre el comportamiento y la eficiencia del sector carbón. Encontrando aspectos importantes dentro de estos resultados, por ejemplo, hoy vemos que el sector carbón, muy a pesar de liderar particularmente Colombia como sexto extractivo de carbón en el mundo, hoy sus operaciones alrededor de este escenario extractivo han venido disminuyendo, y eso obedece básicamente a los grandes desafíos que hoy tenemos en el mundo. Hoy el mundo está en función de transformación tecnológica, pero para mejorar todo el tema ambiental. Hay otros aspectos importantes que los países en el mundo también están trabajando, y es un poco la descarbonización, ¿cierto? Pero también estamos trabajando hacia la transición energética. Entonces suena un poco paradójico que estuviéramos hablando de extracción de carbón, un mineral que muy a pesar de Colombia tener las mayores reservas en Latinoamérica, alrededor de casi 100.000 toneladas de reserva, hoy el mundo está en otra tendencia hacia la sostenibilidad ambiental. Otro de los propósitos que tiene esta investigación es poder encontrar aspectos que permitan tomar decisiones en el mediano y largo plazo desde el sector gubernamental. Por ejemplo, hoy Colombia ocupa el sexto lugar en producción de carbón en el mundo, después de Asia, que lo comparten China e India, Indonesia, Estados Unidos y Australia. Colombia ocupa el sexto lugar y somos el número 1 a nivel latinoamericano. Entonces fíjate que hay unas oportunidades importantes, pero esto contrasta, insisto, con hoy la tendencia de descarbonización global. Entonces estamos entre una paradoja del potencial que tenemos, de las dificultades sociales y económicas que tenemos, pero que el mundo va hacia una transición, en el caso particular de Colombia, que tiene sus mejores clientes, por ejemplo, son en Europa y en Latinoamérica también, Brasil. Y eso contrasta un poco con esa política hoy global de sostenibilidad. Si bien el sector carbón en Colombia cuenta con un alto potencial de eficiencia y desarrollo, se encuentra concentrado en departamentos como La Guajira y Cesar, planteando desafíos en territorios donde persisten brechas sociales y económicas significativas, al tiempo que se enfrentan las tensiones derivadas de las políticas de transición energética. En ese sentido, el estudio no solo aporta herramientas analíticas para la toma de decisiones, sino que también abre la discusión sobre el aprovechamiento estratégico de las capacidades del sector en contextos regionales complejos. Hoy tenemos una nueva investigadora que presentarles. Con ustedes, Liris Múnera. Yo considero que la investigación es una acción natural del hombre, ¿sí? Desde que tú estás pequeño y tú ves a los niños que preguntan y el por qué y meten el dedito y todo, porque investigar tiene unos procesos que van desde una parte natural, y es saber qué pasa, conocer, indagar, consultar, ¿verdad? Entonces, para mí la investigación es una bella oportunidad de confirmar, de conocer, de profundizar en un objeto de estudio en el campo, digamos, de una investigación científica, por ejemplo, de conocer un problema que a ti te preocupa, un problema educativo, y tú poder hacer todo un proceso organizado que te permita profundizar en ese problema para poder llegar a una solución. Pero en el día a día de mi vida, ¿verdad? La investigación me permite indagar, me permite conocer, me permite contrastar, y a veces yo digo, no era como yo pensaba. Qué importante haber hecho este proceso de indagación, de consulta, para poder confirmar, ¿verdad?, algo que tú crees que es. Entonces, por lo tanto, es algo muy natural del ser humano y a lo que hay que recurrir. Y en el proceso de maestros, como maestro, la investigación es inherente a la labor docente.
porque te permite también evidenciar qué está sucediendo en el aula, ¿verdad? Y cómo a través de este proceso serio, armonioso, tú puedes llegar a unos resultados que beneficien a tu comunidad académica. Entonces, para mí es algo del día a día. Décadas de conflicto armado han dejado profundas huellas en millones de colombianos. Más allá de las consecuencias sociales y económicas, la ciencia sigue revelando el impacto en la salud mental de los ciudadanos. Un equipo integrado por miembros del Semillero de Investigación Neural Connection de la Universidad de Cartagena, con apoyo de investigadores de la Universidad de la Costa, desarrolló una investigación que deja ver que la afectación de la violencia es más profunda de lo que tradicionalmente se ha considerado. El equipo trabajó con una muestra de 300 personas del departamento de Bolívar, comparando víctimas del conflicto armado con otras personas en condiciones socioeconómicas similares, pero no expuestas directamente a la violencia. A través de pruebas neuropsicológicas y análisis estadísticos, encontraron que las personas víctimas del conflicto presentan un desempeño significativamente menor en funciones ejecutivas clave como la planificación, la adaptación a nuevas situaciones y el control de impulsos. Colombia es un país que ha sido muy afectado por la violencia y las consecuencias de la violencia no solo son emocionales, sino también cognitivas, en cómo nosotros podemos procesar el pensamiento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue llegar a un municipio, se llama el municipio de San Agustín, de San Juan de Pomuceno. Uno diría, queda cerca, pero la verdad queda muy lejos. Tuvimos que ir, son 6 horas de camino, hay que pasar chalupa, barca, cuánta cosa, llegar allá. Y nosotros medimos cómo estaba la función ejecutiva, que es la capacidad de planear, de pensar en futuro de esas personas. Y vimos que comparado con otras personas que no habían sido víctimas de la violencia, su capacidad de pensar en futuro era limitada. Entonces vimos cómo la huella de la violencia no solo es emocional, sino que inclusive es más duradera y nos afecta inclusive en nuestra forma de pensar. Estas diferencias no se explican únicamente por factores emocionales, sino por una combinación de exposición a la violencia y condiciones estructurales como la desigualdad social y el acceso limitado a la educación, siendo esta última el predictor más fuerte en el rendimiento cognitivo. A partir de estos resultados, el equipo plantea la necesidad de diseñar intervenciones que fortalezcan las funciones ejecutivas, especialmente en población infantil, donde se identificaron dificultades en procesos como la lectura comprensiva y el pensamiento estructurado. De hecho, sí plantea varias recomendaciones. Tenemos que pasar el proyecto para hacer una intervención en función ejecutiva para aprender a leer y comprender lo que se lee en los niños menores, que también vimos que tenían ese problema mayor para aprender a leer y aprender a pensar y a entender lo que leen. Estas acciones buscan no solo mejorar el desempeño académico, sino también contribuir a procesos de reconstrucción social en territorios afectados por la violencia. La neurociencia no es teoría, la neurociencia es práctica, es lo que nos ayuda a nosotros a pensar, a vivir y a hacerlo mejor. Entonces, nosotros vamos a continuar. Este es el primer paso. Fue importante, pero vamos a seguir haciéndolo para apoyar a esas personas. Esas personas nos necesitan y necesitan a la universidad. La investigación se proyecta como un punto de partida para futuras acciones de intervención y acompañamiento a comunidades vulnerables, reafirmando el papel de la academia en la transformación social. Desde la neurociencia aplicada, este trabajo busca incidir en políticas públicas y programas de atención a víctimas, demostrando que comprender el impacto cognitivo de la violencia es clave para una reparación integral. Trabajan, estudian y al finalizar sus jornadas continúan dedicando tiempo al cuidado de sus hogares. Esta es la realidad que viven miles de mujeres cada día. Una investigación liderada por HIMELAB busca comprender este fenómeno y aportar evidencia para la creación de políticas públicas. Conozcamos más sobre este proyecto. El Observatorio Laboral y el Grupo de Mercado Laboral del Programa de Economía de la Universidad de Cartagena adelantan la investigación El costo oculto del cuidado, un estudio que busca visibilizar las múltiples responsabilidades que asumen mujeres que además de trabajar y estudiar, también desempeñan labores de cuidado y trabajo doméstico en sus hogares. Estamos trabajando una dinámica poco estudiada en el país y mucho menos en la ciudad de Cartagena. Normalmente los estudios sobre mujeres y mercado de trabajo se concentran en cómo ver a las mujeres en el mercado laboral
o cómo le va a las mujeres en la dinámica de la casa, lo que se llama el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Pero hay un grupo de mujeres que enfrenta barreras mayores y tienen mayores dificultades en su vida personal, en su vida profesional, en su vida en sociedad, porque al mismo tiempo desempeñan la dinámica de ser miembros de un hogar y por lo tanto son cuidadoras y se tienen que encargar de los oficios de la casa o de dirigir los oficios de la casa, pero al mismo tiempo trabajan en una empresa, hacen parte del mercado laboral. Entonces aquí hay como una confluencia de lo que se llama el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pero también el trabajo remunerado, que son dos cosas que normalmente se estudian por separado. Pero además tenemos una tercera condición, y es que estamos trabajando con mujeres que tienen esa doble condición, pero que al mismo tiempo hacen una carrera, cursan una carrera universitaria, obviamente para mejorar su capital humano, su acumulación de capital humano y tener menos barreras en el futuro. Entonces aquí tenemos una interseccionalidad bastante fuerte sobre mujeres universitarias que tienen un hogar, tienen que responder por el cuidado, los oficios de la casa, pero también tienen que responder por la dinámica y las exigencias del mercado laboral en la empresa y tienen que responder por las dinámicas de ser estudiante universitaria. Esta investigación analiza cómo estas mujeres enfrentan simultáneamente las exigencias del hogar, el mercado laboral y la educación superior, una realidad poco estudiada en Colombia y especialmente en Cartagena. Esta investigación está en etapa de recolección de la información. Entonces, la técnica es una combinación de técnicas cuantitativas con técnicas cualitativas. Hemos diseñado una encuesta que se va a aplicar a estudiantes universitarias, pero que cumplan esa condición, que al mismo tiempo tengan un hogar, por lo cual miramos esas dinámicas al interior del hogar, pero que trabajen en una empresa y estén haciendo una carrera universitaria. Este proyecto tiene sus orígenes intelectuales en el 2013, pero es hoy cuando comienza a materializarse a través de esta investigación. Porque nosotros somos expertos en mercado laboral, tenemos algún reconocimiento a nivel nacional e incluso obviamente a nivel de la ciudad en quién trabaja los temas de mercado laboral. Y en el 2013 desarrollamos una investigación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre mercado laboral con perspectiva de género. Obviamente ahí se nos abrió todo un mundo porque nosotros hacíamos análisis laboral plano, sin tener en cuenta que no todo el mundo le va de la misma forma, que hay sectores, poblaciones que tienen más barreras, que enfrentan más dificultades, que enfrentan mayor segregación, más discriminación. Entonces nos tocó trabajar con el tema de mujeres. Afortunadamente ahí tuvimos el apoyo de muchas personas ya expertas en el tema de género. Trabajamos con todas las asociaciones en temas de género en la ciudad de Cartagena. La mesa de mujeres y género en la ciudad de Cartagena fue importante y bueno, eso nos alimentó mucho desde el punto de vista profesional. No nos podemos seguir analizando el mercado laboral sin incluir estas variables. De ahí hacia adelante ha sido un trabajo en donde siempre hacemos enfoque diferencial en el tema. Y bueno, ya más recientemente acabamos de publicar el tema de las personas en condición de discapacidad y el mercado laboral y el tema del cuidado, especialmente cuál es el efecto de esas dinámicas sobre las cuidadoras que normalmente, desafortunadamente, son mujeres. Más del 90% de las cuidadoras son mujeres. Entonces siempre estamos en esa dinámica de estudiar qué pasa con las mujeres en el mercado de trabajo. Según los investigadores, los resultados servirán como insumo para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades laborales de estas mujeres, así como reconocer el impacto físico, emocional y económico del cuidado. Cada año, la Universidad de Cartagena acorta las distancias con el mundo y abre sus puertas a nuevas culturas. Este año, el país protagonista fue Italia. Veamos.
Con el respaldo de la Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional, la Universidad de Cartagena llevó a cabo la Semana Internacional, con una agenda dedicada a conocer el aporte académico y cultural de otros países. En esta oportunidad, el visitante de honor fue Italia. Con los eventos desarrollados a lo largo de la semana, la comunidad universitaria aprendió sobre la importancia de que la universidad y nuestra ciudad estén siempre conectadas con otras partes del mundo. Sobre la importancia de reconocerlo, nos cuenta Orlando de Ávila, docente e investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Cartagena es una ciudad que se caracteriza por una enorme diversidad cultural, una diversidad cultural que se desprende, por lo general suele verse como un resultado del encuentro de distintos pueblos provenientes de Europa, África y América. Y a veces pasamos por alto otras contribuciones que también vinieron de algunos de estos tres continentes, comenzando por la italiana, por ejemplo, que puede que no tenga una presencia en términos cuantitativos de mayor importancia, pero de manera cualitativa sí hay unas conexiones históricas que se han venido forjando desde los tiempos coloniales hasta la actualidad. Continuar con ese contacto con Italia y reconocer la diáspora le permite a la ciudad fortalecerse en materia de cooperación internacional. Cartagena es por naturaleza una ciudad cosmopolita, es una ciudad transnacional. Primero por su condición portuaria, segundo por su condición de ciudad turística. Entonces es una ciudad que está llamada no solamente a pensarse desde lo local, que es por supuesto importantísimo, sino también pensarse desde los vínculos que desde aquí se han construido con distintos lugares del mundo. Con espacios como la Semana Internacional, la Universidad de Cartagena reafirma su compromiso con la educación conectada con el mundo, reconociendo que la historia, la cultura y el conocimiento también se construyen a través de los vínculos que unen los territorios. Esto fue todo por hoy. Les agradecemos por sintonizarnos y los invitamos a conectarse en una próxima emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.